Esto Muy bien. es La aventura de leer y hoy tenemos a Alberto Marate. Alberto Marate, literatura, dramaturgia, teatro, poesía, no sé, ¿me queda algo? Pues no, principalmente la literatura que engloba la poesía, engloba el teatro y engloba la narrativa no como escritor, sino como lector, que soy de narrativa también y de biografías, que me gustan mucho. Biografías también. Sí. Decía Mark Twain, al hilo de esto, porque estoy un poco pesadumbrado, Alberto. He leído el último informe del Observatorio para la Lectura del Ministerio de Cultura de este país y dice que el 36, algo por ciento de los españoles declara, es una estadística obviamente, ¿verdad? No han preguntado a los 47 millones de españoles, pero el resultado es que el 36% extrapolado dice que no lee y no tiene intención de leer. A mí esto me parece mucho, más de un tercio. A mí me parece mucho y me parece terrible. Además, efectivamente, yo he estado dando clases hasta hace muy poco, porque me acabo de jubilar, y cuando yo les incitaba a mis alumnos a leer, realmente eran muy pocos los que lo hacían. Y además es que como que les daba pereza. Y por mucho que yo les intentaba decir, pero si leyendo precisamente no haces nada, es decir, la actividad de leer es la que te deja de hacer, tener que hacer compras, tener que hacer limpiezas, tener que hacer otras cosas. Digo, es lo más maravilloso del mundo. Pero no Mm. había forma de convencerlos. Y si había que leer una novela o una historia, si estaba en cine o en película, se iban directamente a ello, no son, se está perdiendo un poco el hábito lector, El hábito de aunque leer. dicen que están aumentando el número de lectores también Bueno, es importante porque decía Mark Twain que quienes sabiendo leer no lo hacen, no tienen ventaja alguna sobre los analfabetos que no saben. sí. Esto es triste. Era triste entonces, imagínate ahora, ¿no? Es cierto que tenemos accesos a otros medios, ¿verdad? Audiovisuales, etcétera, pero me da la sensación de que leer lo que se dice leer, ni los mensajes del WhatsApp se ven tampoco mucho. Ahora está de moda que te pongan un audio mensaje y ya no tienes que leer. Los audios, sí, sí es verdad, sí, todo lo que suponga ya un poco de esfuerzo de lectura parece como que cansa y yo creo que es que no han probado lo suficiente lo mágico que es poder imaginarse cuando estás leyendo cosas y las sensaciones que te transmite esa lectura, ¿no? Alberto, ¿qué proyectos inmediatos tienes? Inmediatos quiere decir más o menos en el tiempo, no hace falta que sean mañana, pero presentaciones, obras, lo que sea, ¿qué Pues tienes? sí, pues precisamente mañana, Mañana, qué precisamente, casualidad. precisamente mañana vivo en Madrid y me voy a Barcelona porque me hacen una entrevista Antonia Pilar Villascusa en directo en el Café del Liceo de Barcelona y vamos a hablar durante una hora y media un poco de toda mi obra y también hablaremos de literatura en general y un poco de eso. Eso es lo más inmediato. Y después, pues, sigo dirigiendo mi grupo de teatro en la Sala Tarambana, Ensayos Chucrún. Estamos haciendo una obra de una adaptación de un cuento de José Espronceda que yo hice hace 40 años y la retomo, donde además voy a intervenir. Normalmente ya dejé yo la actuación, pero voy a intervenir también como actor. Y para el 19 de marzo, el Día del Padre, San José, tengo previsto también en la Sala Tarambana hacer la presentación de mi último libro, Alboroque de Poetas, donde me van a ayudar precisamente mi grupo de teatro, van a hacer lectura de algunos de esos poemas y me presenta el que fue mi maestro y amigo, con el que fundé también un grupo de teatro, Compañeros del Alma, Moisés Ruano, que además tiene la medalla de Alfonso X el Sabio, catedrático de lengua y literatura, bueno, pues y con el que tengo muy buenas eh, relaciones y somos muy amigos. Alberto, es precioso que un profesor, y tú como profesor que también lo eres, tenga el orgullo, la satisfacción, es como un hijo de presentar a un alumno suyo en actos de esta naturaleza. Vamos, estoy convencido de que es una Es magnífica. así, a mí me ha pasado. Yo tengo también alguna alumna que bueno, se han dedicado un poco a las artes escénicas, han sido actores o actrices, pero también tengo un par de alumnas
que han escrito, que escriben y que han publicado poesía. Y entonces, pues la verdad es que es una satisfacción muy grande poder compartir con ellas y que te cuenten y presentarlas. Y bueno, pues la verdad es que sí, que uno se engorda con estas cosas, ¿no? Sí, sí, engorda el alma también. Bien, tenemos, resumiendo, tenemos mañana en el Café del Liceo de Barcelona y el 19 de marzo era En la Sala Tarambana, en Madrid, en Carabanchel, en tu sala, en la que tú es estás, donde yo ensayo y donde hago la Tarambana en representación. Carabanchel, que está Eso es. situada porque, Es en la calle Dolores Armengot, número 31, en el distrito de Carabanchel, muy cerquita del metro de Carabanchel, de acuerdo, pues a las 7 de literalmente la tarde. a las 7 de la tarde, el 19 de marzo, tenemos esta maravillosa conjunción planetaria, profesor, alumno, profesor, que bueno, que como tú dices, engorda, engorda y Sí. estoy Pero convencido de que sí. hasta esa fecha luego intervengo en algunos recitales, en algunas presentaciones, pero bueno, pero más concretamente esa es la faceta sobre mi último libro, Y estamos hablando de Alboroque de Poetas. Alboroque de Poetas, Está con la editorial Ondina. editado por Ondina, editorial Ondina. Ondina. ¿Qué hay de autobiográfico en toda tu obra, en toda tu, digo ya, extensa producción literaria, porque ya no es un libro o dos? Sí, esa es No te una llamo pregunta que se le hace a muchos escritores, que hay de autobiográfico en lo que escriben, sea narrativa, poesía, teatro. Siempre hay algo, es decir, que uno tiene que aportar su propia experiencia a lo que está escribiendo, pero no necesariamente es autobiográfico. Coge de su experiencia, de sus sensaciones yo las plasmo, yo en este caso las plasmo, pero no siempre es lo que a mí me ha sucedido, sino que te fijas, un escritor, yo siempre digo que un escritor tiene que leer, pero también tiene que observar, tiene que estar muy atento a la observación, a la sociedad, a lo que está ocurriendo, a escuchar, a que le cuenten, y entonces todo eso después es lo que va a plasmar en sus escritos. Me parece perfecto. Los títulos que tú eliges en función del contenido, en función del momento, en función de... En función de los poemas que escribo, eso está claro, pero lo que sí me gusta es, yo soy un lector también del diccionario, entonces me gusta indagar, buscar palabras nuevas, buscar palabras poco conocidas, y por eso tengo algunos títulos de poemarios poco Especiales, habituales, como es, por especiales, ¿no? ejemplo, amplexos, buces, zalemas y lamentos. Amplexos es una palabra que yo utilizo desde hace mucho tiempo, la descubrí hace muchos años en el diccionario, está en desuso y significa abrazo. Bueno, luego encuentras, si buscas amplexos, encuentras que es el apareamiento de las ranas y los sapos y no sé qué, pero bueno, pero amplexos antiguamente era abrazos. Buces, un buz es un beso. Y bueno, pues una zalema es una carantoña, una caricia, algo que es para rendir pleitesía. Esa palabra es de origen árabe, zalemas. ¿El qué? De origen árabe, zalema, de origen árabe la palabra zalema, sí. Ah, sí, sí. Sí, Y sí. entonces, pues son palabras que me gusta y que incorporo al título. ¿Y qué es lo que lleva el contenido de Amplexos, Buces, Zalemas y Lamentos? Pues precisamente lleva poemas de amor, lleva poemas de relación, entonces está un poco en ese sentido relacionados. Alboroque, que es el último, Alboroque de Poetas. Alboroque es un libro compuesto de los poemas que yo escribo cuando leo un libro. Entonces es como un regalo que ellos me han hecho a mí y yo les devuelvo. Alboroque significa regalo. Alboroque es cuando hay una transacción comercial entre dos personas o dos empresas y han llegado a un acuerdo, uno de los dos, no necesariamente tiene que ser el comprador o el vendedor, hacen un regalo para sellar ese acuerdo. Entonces yo lo consideré, cuando descubrí Alboroque, consideré que ellos me hacían un regalo, los escritores, los libros que yo leía, y yo quería corresponderles a su vez con un poema de lo que me había sugerido ese libro, ¿no? No son solamente poetas, hay también escritores de narrativa. Y hay incluso movimientos, es decir, me he leído, por ejemplo, por la poesía romántica, un libro que leí sobre la poesía romántica, pues le dedico un poema a la poesía romántica en general. Y eso es por lo que se lo he titulado Alboroque, Alboroque de Poetas, como regalo mutuo, de transacción. Sí, 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 es mi aporte a lo que tú me has dado.
Exacto, eso es. Ahora que has dicho la poesía romántica, recuerdo las palabras de uno de los grandes poetas románticos de este siglo. Trabajaba para el Español, en el siglo XIX, no el de ahora. Y su puesto, cuando murió, lo ocupó un tal don José de Zorrilla. Ujú. Porque don José de Zorrilla destacó con 19 años porque en su funeral recitó unos versos, una especie de elegía al muerto. El muerto era nada más y nada menos que don Mariano José de Larra, poeta romántico donde los haya. Y él decía que escribir en España, escribir en Madrid, escribir en España es llorar. ¿Qué te impulsa a ti a escribir? Porque para llorar no escribes. Sí. No, al contrario, lo que me hace la escritura es aliviarme, no me hace llorar, me hace sentirme bien. Lo que pasa es que se entiende el escribir en llorar en Madrid como metáfora de que económicamente no sale rentable, efectivamente. ¿Cuántos escritores hay ahora mismo en España que puedan decir que viven de la poesía? Yo no lo sé, ni he hecho la investigación, pero realmente los que nos gusta escribir, llevamos toda la vida escribiendo, hemos publicado algunas cosas, no lo hacemos más por cuestión personal, no porque no sea rentable ni mucho menos. Y en ese sentido es llorar, es decir, en ese sentido, si el que quiera hacer negocio con la escritura que se vaya retirando. Luego otra cosa es que tenga éxito y que tenga, ojalá, y tenga suerte y pueda vender muchísimos libros y dedicarse de lleno a la literatura. Um, Se escribe, tú lo has dicho muy bien, para uno mismo, también para los demás y para crearles universos diferentes, mundos nuevos, aventuras que no van a vivir nunca si no es a través de la lectura, o se escribe para adoctrinar y decir a la gente y dirigir por dónde tienen que ir. Yo creo que hay un proceso. Es decir, cuando uno empieza a escribir, cuando uno es joven y empieza a escribir, la verdad es que uno empieza a escribir para uno mismo, porque es lo que la necesidad que tiene de expresar. Yo además siempre les decía y les digo a mis alumnos, expresar lo que sentís. Tenéis que contarlo. Que lo hagan luego de mejor o peor, eso es otra cuestión. Pero hay que contarlo. Es una forma de liberación. Cuando vas ya escribiendo, llevas ya más tiempo, empiezas a escribir ya pensando en los demás. Ya no es solamente lo que a ti te ocurre, lo que tú sientes. Es pensando lo que hemos hablado antes, en lo que a otras personas le puede suceder y que tú quieres plasmar. Entonces, es un reflejo, no es ni adoctrinamiento, ni es escribir para uno mismo y liberarse, sino que es el reflejo de lo que está ocurriendo y también, no solamente eso, sino que también reivindicar. Es decir, ahora se está escribiendo mucho sobre la paz. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos bélicos y muy dificultosos. Entonces, ¿cuál es el arma del escritor? El arma del escritor es la palabra y hay que escribir sobre eso. No se puede uno obviar. Cuando dicen, además, por ejemplo, en teatro, los autores de teatro, el clásico, el siglo de oro, los autores del siglo de oro, es que está desfasado. No, siempre hay algo que conecta con nuestra contemporaneidad y que se pueden sacar conclusiones y, y sabiendo cosas que se puede aprender sobre eso, que nos puede dar la experiencia que ha ocurrido. Porque hay gente que se escuda para no leer diciendo que es que se escribe para adoctrinar a la gente. Y por eso no leo, porque escriben para condicionarte. Y yo, honestamente, no estoy muy de acuerdo con eso, pero Es que sí, es que el que lee un único tema o un único estilo, una tendencia, entonces lógicamente acaba adoctrinándose. Lo bueno de la lectura es que hay que ir buscando diferentes opciones y que te alimenten el pensamiento. Siempre se ha dicho que leer lo que hace es que te ayuda a pensar. Pero claro, tienes que leer de diferentes fuentes, de diferentes sitios y ver los diferentes puntos de vista. sí, porque la lectura perjudica solamente la lectura. Dicen, un libro nunca te hace daño. Bueno, a lo mejor hay libros que mejor no leerlos, ¿no? Yo tenía uno que lo quemaría, pero me parece un sacrilegio tomar un libro por malo que sea. La lectura nunca te hace daño, pero ¿a qué
hace daño a la lectura? ¿Qué perjudica a la lectura gravemente? ¿Qué perjudica la lectura? Perjudica a no sentir emociones, a no emocionarse, a no conocer, porque no estamos hablando solamente de un género. A través de la narrativa, de las historias, puedes conocer lo que pasó, puedes conocer otros lugares, sin necesidad de moverte de la butaca, sin necesidad de moverte del asiento. Eso, si no lees, te perjudica eso, es decir, te acabas anquilosando y siendo pues una especie de mueble, ¿no? Leí una vez una expresión sobre la lectura que decía que los libros son como los paraguas, solo sirven cuando los abres. No, es que no recuerdo ahora quién lo ha dicho, me parece si fue Julio Cortázar o Borges, no recuerdo ahora quién era el autor que decía, hay que tener muchos libros porque los libros son medicina y aunque no los hayas leído, los tienes ahí y en un momento determinado pueden servir como una píldora, como una pastilla en la que te viene bien para aliviarte. Pero si no los tienes, jamás podrás aliviarte en ese sentido. Podrán ayudarte jamás. Sí. El maestro Borges era muy crítico con lo de los libros. Había una frase suya, o atribuida a él, porque yo no se la he oído, pero dicen que está firmada por él, que decía que si un libro te aburre, déjalo, porque ese libro no se ha hecho para ti, déjalo. No, porque si te aburre un libro y Sí. sigues y sigues y te empeñas en terminarlo, vas a odiar a los demás libros, que no tienen la culpa de nada. De manera que déjalo. Lee otro. No decía no Yo leas, estoy, yo estoy decía, lee yo estoy de otro. acuerdo. Yo Lee estoy de otro, acuerdo, porque pero hay este muchos no. libros. Entonces, ese era uno de los consejos que yo daba a mis alumnos. Si si no te ha enganchado no desde la primera página, pero sí hay que darle un margen de 30, 40, 50 páginas y decir, oye, esto a mí me está resultando tedioso. Pues cógelo, guardas tranquilamente y vas a buscar otro, que tenemos muchísima variedad y bueno, son millones de libros los que hay, ¿no? Bueno, en tus obras teatrales, ¿qué propuestas haces? ¿Son propuestas, digamos, contemporáneas de la sociedad actual, del momento que se vive? Sí, bueno, principalmente lo que yo tengo publicado y escrito sobre teatro es más enfocado hacia los jóvenes, hacia que, pues, debido a mi actividad como profesor de teatro y dramatización, pues yo escribía obras de teatro enfocadas a que ellos pudieran representarlas. Y entonces, pues trata los temas candentes en ese momento, que son la solidaridad, la tolerancia, la soledad, la comprensión entre unos y otros, la paz. Entonces, esos son los temas que yo he tratado en mis libros. Últimamente he escrito un monólogo para una actriz que el personaje es una mujer de unos 60 años, en los que trato que ese trabajo que tiene esa mujer, que tiene que ser hija, porque tiene que cuidar a sus padres, tiene que ser madre, porque sigue con sus hijos, y tiene que ser abuela, porque ya tiene nietos, y además está trabajando, y es decir, ese compendio de actividades que no se valoran en muchas ocasiones y que está pues eso, es que no, es que esa es su obligación, no, perdona. Sí, Hay porque veces que nos cargamos con demasiado trabajo que no es el que nos corresponde. decía Omar Khayyam, el autor de Las Rubaiyat, que se hundieron con el Titanic, decía que los días corren rápidos como el viento en el desierto, pero hay dos que no me importan nada. Uno es ayer y otro es mañana. Exacto. Vivimos demasiado en el ayer y muy poquito pensando en el mañana, ¿no? Y cuando realmente había que vivir el presente, que es lo que tú acabas de decir, esa mujer que ahora es hija, pero luego es esposa, luego es madre, luego es abuela, y el presente va cambiando constantemente. No puedes vivir, no, es que yo era ni, no. Me gustaría pedirte, y eso es abusar un poco de ti, pero me gustaría pedirte que nos leyeras un párrafo de lo que tú quieras. Uno, Sí. dos, lo Bueno, que puedo tú, leeros un poema de mi último libro te alboroque. de Alboroque. Mm. Entonces, pues mira, por ejemplo, os voy a leer el que está dedicado a Gloria Fuertes, Ah, genial. porque tuve la suerte de conocerla Ujú. bueno, pues me produce además mucha ternura Sí. y, bueno, pues voy a ver si lo leo. Voy a ver si lo encuentro. Ya aquí está.
Dice así: sola en la sala, versos con faldas, tus manos me atrapan, isla ignorada. Fui partícipe de tu soledad acompañada. Viniste conmigo a decirme que la poesía no es un cuento, mientras yo te leía en voz alta. Hago como tú, que para escribir me escondo, y luego, mujer de verso en pecho, te muestras diáfana. Ni mientes ni rezas, ni tiro ni navaja, cabalgando al revés tu alma. No te basta con ser poeta, que no poetisa, de corbata. Necesitas que se te note. Necesitas las palabras. Necesitas que te quieran, aquí, en Madrid, en España, en la sierra o en la playa, o también en Pensilvania. Con carraspera voz a los niños poemas dulces les hablas. Con suave voz a los adultos los increpas y los regañas. Gloria Fuertes, que eres débil, que eres gata, que eres cangura, que eres mágica. Ser poeta no te basta. Quieres que te quieran, y eso se paga. Mira que querer ir a la guerra para pararla. Desde que te has ido, silencio de nieve. Ya nadie dibuja como tú palabras que cantan. Ese es Pero el... me extraña porque además a Gloria Fuertes yo le oí decir en cierta ocasión que ella no escribía poemas, que ella los paría, que los daba a luz, vaya, que no. Sí. Es tremendo porque eran sus entrañas, los poemas de Gloria Fuertes son sus entrañas. Y mucha Pero gente, fíjate que no se la ha empezado a conocer a Gloria Fuertes como poeta. Se la conocía como poeta de niños, sí, como poesía eso infantil. es Y lo que ahora iba ya a se la decir. está reivindicando como una gran poeta social y como una poeta Es lo que iba a pues decir, eso, porque su sus tiempo, críticos de ¿no? su momento, y ahora Claro, también, eso es. decían que ella escribía poesía infantil, escribía para niños. Sí, Venga, lo que pasa es que es donde en principio fue más conocida por aquello de un globo, dos globos, tres globos y sí, de pero bueno, televisión y tal. Pero vale. realmente tenía un bagaje Pero ahí poético impresionante. lo que escribía. Que yo, en realidad no escribo, doy a luz los versos, sí, será tremendo lo de Gloria Fuertes. Bueno, vimos tus creaciones, podemos ver tus obras en la sala Tanambana, podemos ver, ¿y tus libros? ¿Cómo pueden los lectores acceder a tus libros? Habrá un montón de canales, imagino. Sí, bueno, con que pongan Alberto Morate en Google, ahí les va a salir un montón de plataformas donde están mis libros, en Agapea, en Todo Literatura, y por supuesto en las editoriales en los que he publicado los diferentes libros. No hay, es decir, estoy bastante eh, introducido dentro de esas redes. En Facebook también me pueden encontrar como Alberto Morate, en Instagram, en Twitter. Es decir, que bueno, pues no soy difícil de encontrar. No es, la policía da contigo enseguida, ¿no? Sí, seguro que sí. Si Sí, hiciera sí. falta, quiero decir. Bueno, entonces, y para despedirnos, danos unos consejos para que aumente ese índice de lectura en España. ¿Por qué es importante leer? No ya leer a Alberto, no ya leer a Sí. Gloria Fuertes o leer a Cervantes. ¿Por qué es importante leer, por favor? Mira, yo no sé si dar un consejo o no dar consejo. Yo lo que digo es que si no se lee, ellos se lo están perdiendo. Es que es como cuando te dicen que hay una obra de teatro o un concierto o un recital o lo que sea. Y no, es que no puedo ir, pues tú te lo pierdes porque es extraordinario. Pues pasa lo mismo con la lectura, es decir, si no lees, lo siento por ti, pero te estás perdiendo un gran entretenimiento y diversión y conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. No tengo nada más que agradecerte el tiempo que me has dedicado y desearte, vamos, suerte no, porque la suerte es para quien la necesita y tú la necesitas, tú la suerte la forjas. De manera que vas mañana al liceo, al Café del Liceo en Barcelona, saludas a mi querida ciudad, que tengo un gran cariño, mi madrina era de allí, y en realidad el catalán es como mi lengua materna, o sea que Ay, muy bien, pues, pues y te va a ir muy bien, estoy convencido de ello. Y luego, bueno, pues señores, el 19 de marzo lo tenemos aquí en Carabanchel. ¿Me puedes repetir el sitio para que la gente se... sí, es la Sala Taramana a las 7 Tarambana? de la tarde, el 19 de marzo.
calle Dolores Armengot, número 31. Perfecto. Metro Carabanchel. Metro Carabanchel. Ahí está. Metro Pues hasta Carabanchel. aquí la gran aventura de leer del día de hoy. Alberto, muchísimas Pues gracias. muchas gracias a ti, Ángel, por fomentar escritores, por fomentar la literatura, la cultura en general, porque son muy necesarios estos canales y esta forma de difundirlo también. Pues el agradecido soy yo, así que nos agradecemos mutuamente tu presencia, Alberto. Muy bien. Te convoco para nuevos espacios, porque como tú no vas a parar, es importante que se vaya promocionando tus nuevas creaciones. Y Estupendo. prometo que ir a verte un día a Carabanchel. Estupendo. Muy bien. No Muchas para más. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.